La bienvenida a nuestros hermanos de las redes sociales. Queremos darles gracias por acompañarnos. Estamos aquí en la iglesia El Camino Downey. Les mandamos un saludo a todos los que están viendo estos mensajes en el nombre de Jesucristo. El título, queridos, del mensaje de hoy es un título que pudiéramos considerarlo, bueno, eso es lógico, claro que es lógico, pero una vez que desarrollemos, queridos, esta enseñanza, vamos a mirar qué tan lógico lo de veras lo consideramos. El título ahí está en la pantalla: ¿Cómo llegué a ser libre del pecado? ¿Cuántos, queridos, de ustedes consideran, saben sin la menor duda en su corazón que ustedes han sido libres del pecado? La pregunta que podemos hacer enseguida es ¿por qué? ¿Por qué es que fuimos libres del pecado? Alguien puede responder, hay unas respuestas, varias pueden ser dadas respuestas. ¿Cómo fue que nosotros ahora somos libres del pecado? ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y esa sangre nos limpió y nos hizo libres. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esa es una entre muchas respuestas que nosotros podemos tener. ¿Cómo fue que yo llegué a ser libre de pecado? Queridos, alguien más quiere responder, pero la Biblia nos dice claramente acerca de este proceso. El proceso se llama el nuevo nacimiento. Volvimos a nacer. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y nosotros tenemos una linda historia. No la voy a leer, solamente voy a parafrasear de esta escritura de Juan 3, no la tienen que buscar, donde Jesús se encuentra con Nicodemo. Ahí hablan de lo que es el nuevo nacimiento. ¿Estamos de acuerdo en eso? La razón, queridos, por la cual los creyentes tenemos fe de que hemos sido libres del pecado es porque experimentamos en nuestra vida un nuevo nacimiento. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cuando Nicodemo viene con Jesús, Nicodemo, parafraseando la escritura, le empieza a decir: oye, sabemos que tú vienes de Dios porque haces estas obras, haces esas señales, estos milagros. Pero hermanos, Jesús no enfocó la conversación con Nicodemo acerca de eso. Inmediatamente Jesús fue al corazón de Nicodemo. Inmediatamente le dijo a Nicodemo: ¿sabes, Nicodemo? Si el hombre no vuelve a nacer, no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo se quedó un poco, no sé si asombrado por lo que inmediatamente Jesús le dijo eso. Si el hombre no vuelve a nacer, no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo, un poco, no sé, confundido, falto de sabiduría, dice: pero ¿cómo puede el hombre volver a entrar en el vientre de su madre? O sea, el hombre estaba imaginando eso. Dice: eso es imposible, que un hombre adulto entre en el vientre de su madre para volver a nacer. Jesús le explica: es que no estoy hablándote de un nuevo nacimiento físico, sino un nuevo nacimiento, ¿qué, hermanos? Espiritual. Ahora, la razón por la cual Jesús utilizó este término del nuevo nacimiento aquí con Nicodemo es porque en ese tiempo, hermanos, esta expresión del nuevo nacer o nacer de nuevo tenía sentido en ese tiempo que Jesús estaba predicando, y esa es la razón. Hay un comentarista bíblico que se llama William Barclay. Dice, hermanos, que los judíos usaban esta expresión, nuevo nacimiento, para las personas que eran paganos y se convertían al judaísmo. Ustedes saben que el judaísmo ellos tenían solamente un Dios, la ley de Moisés, Abraham, el padre de la fe. Sabemos que existía solamente un Dios para el judaísmo, ¿sí o no? Sí. Ni siquiera ellos tenían en consideración a Jesús. No conocían del Espíritu Santo, eso era nada más Dios. ¿Estamos de acuerdo? Venían personas de afuera que eran politeístas. Politeístas era que tenían muchos dioses. Por ejemplo, los romanos o cualquier otra cultura
que querían venir al judaísmo, ellos les decían, bueno, tienes que hacer estas cosas. Les decían, bueno, tienes que cambiar tu vida, tienes que empezar a hacer oración a Jehová Dios, tienes que aprender que hay sacrificios que se le hacen a Dios de animales, tienes que entender la circuncisión. Si tú vienes al judaísmo, tienes que circuncidarte. Todas esas cosas eran los requisitos. Entonces decían, bueno, ahora ya eres una persona nueva, una persona cambiada, como un niño que acaba de nacer. ¿Se entendía? ¿Se entiende eso, verdad? Por esa razón Jesús está diciendo a Nicodemo, tienes que volver a nacer, pero no en el cuerpo físico, sino en el espíritu. Y hermanos, la razón por la cual nosotros decimos que hemos sido libres, ¿cómo llegamos a ser libres del pecado? Es porque volvimos a nacer en el espíritu. ¿Están conmigo? Amén. Ahora, ¿qué dice la Biblia del nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, no, según la palabra de Dios, escuche bien, es un cambio radical. ¿Están conmigo? Amén. Es pasar de muerte a vida, es el nuevo nacimiento. Vuelvo a repetirlo, es pasar de muerte a vida, es salir de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. Amén. La Biblia nos dice en Efesios que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso lo encontramos en Efesios 2. Cuando nosotros, amados hermanos, hablamos de una nueva vida en Cristo, no se refiere, ponga atención a esto, no se refiere a ser salvo a medias, cierto nivel de salvación, salvo a medias, es que estoy en el proceso de ser salvo, ¿verdad que no se dice eso? ¿Por qué entonces actuamos en el proceso de servir a Dios a medias? Vamos bien. El nuevo nacimiento, queridos hermanos, ya dijimos, debe ser algo radical. Hay un hombre que existió cuando estaba la Reforma, Lutero, Martín Lutero, Juan Calvino, estos eran padres de la Reforma, cuando hicieron, hermanos, que la Biblia se diera a conocer, que solamente en la Biblia había salvación. No sé cuántos de ustedes saben de la Reforma, que la iglesia romana tenía el control de todo, vendía las enmiendas, etcétera, para salvar a la gente. Eso, y yo, no, todo eso no es bíblico. Esto es lo que dice la Biblia. La gente se salva por la fe. Jesucristo es el único salvador, etcétera. Bueno, Juan Calvino fue uno de estos pioneros. Y él, hermanos, hablando del nuevo nacimiento, dijo estas cosas. El nuevo nacimiento es un encuentro verdadero con Jesús. Cuando hablamos de volver a nacer, Jesús, queridos, no se refirió a solamente enmendar o sanar, cuidar una sola parte o una sola área de la persona. Estamos hablando, hermanos, de una renovación total de la naturaleza, porque quieren saber algo, queridos, no hay nada bueno en nosotros. Eso dijo Calvino, no lo digo yo. Porque no hay nada bueno en nosotros. Es necesario volver a nacer. Es necesario nacer del Espíritu. Porque nosotros, queridos, por razón del pecado, no hay nada bueno. ¿Están conmigo? Sí. Estamos hablando de cómo es que llegué a ser libre del pecado. Voy a seguir leyendo esto, hermanos. La necesidad del nuevo nacimiento, hermanos, surge de la incapacidad del ser humano, ¿verdad?, para entrar en el reino de Dios. El ser humano no puede entrar en el reino de Dios. Es imposible. Por muy dotado que esa persona sea, por muy moral que la persona sea, por muy refinado que la persona sea,
el hombre, hermanos, en su condición natural, está totalmente ciego de la verdad espiritual y no puede entrar en el reino de Dios, no puede ser llamado hijo de Dios. Eso lo entendemos, ¿sí o no? ¿Lo entendemos, queridos? Claro que lo entendemos. Esto es una obra de Dios, no del hombre. Eso es bien importante que lo entendamos, hermanos. El nuevo nacimiento no ocurre por el esfuerzo humano, como hay veces nosotros lo queremos lograr. No ocurre por el esfuerzo humano. Es una obra divina, queridos. Si nosotros tuviéramos la capacidad de salvarnos por nosotros mismos, ¿para qué queremos a Jesús? ¿Para qué necesitamos a Jesús? Si hay manera de buscar cómo salvarnos por nuestra propia cuenta, no se puede. Es imposible. Amén. Es una obra divina de Dios el nuevo nacimiento. Pero hay una voluntad de nuestras vidas, nuestros corazones, que tiene que ceder a la voluntad de Dios de aceptar este nuevo nacimiento, recibir el perdón de pecados, recibir, hermanos, la justicia de Dios, no porque hicimos algo nosotros, sino porque Dios en su grande amor, cuando nosotros éramos pecadores a su tiempo, Cristo murió por nosotros. Ese es el nuevo nacimiento. Es algo divino, es algo de arriba, nada que ver con nuestro esfuerzo, nuestra capacidad o portarnos bien para ganarnos el nuevo nacimiento, o ser fieles al matrimonio, no ir al adulterio, o no ir a mezclarnos con las personas que andan haciendo toda clase de maldad. Eso no te da el nuevo nacimiento. Es obra de Dios, queridos. Estamos comprendiendo. Ya vamos a comenzar a ver las escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 18. Nada más hay un versículo en la pantalla. Quiero que abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 5. Y aquí está explicándonos Pablo el nuevo nacimiento. Aquí está a nosotros diciéndonos, hermanos, el apóstol, cómo es que nuestra vida ha sido transformada o debe haber sido transformada. ¿Ok? Debe haber sido transformada. En Segunda de Corintios dijimos, déjame ir también yo allá, por favor. En el capítulo 5 comenzamos, como les dije, en el versículo 14. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios de esta manera, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hermanos, con Cristo morimos en esa cruz, nuestros pecados ahí estaban enclavados, con Cristo murimos. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para qué, hermanos, para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En otras palabras, Jesús ya no estaba en el cuerpo terrenal, ya no se lo conocían así. Ahora Jesús había resucitado, estaba a la diestra del Padre, ya había hecho la obra de la salvación. Por esa razón el versículo 17 que está en la pantalla nos dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, léalo conmigo, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esta escritura, cuando nos salvamos, que la conocimos, cuando la introdujeron,
lo entendimos, solamente limitamos, hermanos, esa escritura a esto. Yo era pecador, ahora Cristo me salvó, soy una nueva criatura, soy un creyente, pero ahí paramos. Olvidamos la última parte, que es la más importante. ¿Cuál es la última parte que es la más importante de esa escritura? He aquí, después, queridos, de haber reconocido que éramos pecadores, Cristo nos salvó. He aquí todas las cosas, no dice ahí las cosas, pero está hablando de las cosas, son hechas nuevas. Vida nueva en Cristo, vida renovada en Cristo. Las cosas viejas ya pasaron. Sí, muchos, sí, yo era esto, yo fui lo otro, yo fui una persona mala, yo fui una persona que cometí toda manera de ingratitudes, etc. Y todos los pecados, Dios ya me has hecho una nueva criatura, soy una nueva criatura en Cristo. Y sí, nos alegramos, tiene sentido, es verdad. Pero queridos, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Yo era esto, yo era lo otro, yo maltrataba, yo maldecía, yo dañaba, yo golpeaba. Pero Dios ya me ha hecho una nueva criatura. Gloria a Dios, porque Jesucristo lo hizo. Ya lo leímos el 14 en adelante. Cristo murió por todos. Pero mis hermanos, aquí está la gran pregunta, donde la mayoría de creyentes, no nomás estaba hablando, la mayoría de creyentes, ahí nos quedamos, ponemos el alto y ya no seguimos más adelante. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque tu vida y mi vida tienen que continuar, tienen que seguir. Tenemos que avanzar, no nos podemos quedar. Ok, Cristo me salvó, soy una nueva criatura y punto y ya. No, queridos, ahí es donde empieza tu vida. Eres vuelto a nacer, como un bebé que acaba de nacer. Tiene que ser cuidado, tiene que ser alimentado. Empieza a crecer, empieza a desarrollarse. Y ese niño, queridos, tiene que empezar a tener su propia personalidad, su habilidad para llegar a ser una persona adulta de provecho, amén, en lo físico. ¿Por qué no lo consideramos cuando es más importante en lo espiritual? Porque no lo consideramos así. Pablo le dijo a los hebreos, perdón, a los corintios, no sabemos si Pablo escribió hebreos, no sabemos. Le dice a los corintios, ¡hey! Les tengo que seguir dando leche, cuando ustedes ya deberían de ser maduros para comer carne sólida. Porque ahí nos quedamos, queridos. Las cosas nuevas no las experimentamos. No nos llaman la atención. No tenemos interés por ellas. Yo tenía planeado otro mensaje. Toda la semana estuve, hermanos, preparando otro mensaje. Toda la semana. Tenía ya mi mensaje, mis notas, pero ayer dice Dios, no, hay que hablar de esto. Es un tema un poco fuerte, pero muy necesario. Muy necesario, queridos. Si el humano, hermanos, si el humano no puede vencer el pecado, ¿por qué razón continúa luchando, queriendo lograrlo? Piense por un momento, 30 segundos eso. Si el humano no puede vencer el pecado, ¿por qué continúa luchando, tratando de vencerlo, tratando de lograrlo? Y ahí es donde perdemos, queridos, la victoria nosotros. Ahí es donde Satanás viene y nos derrota porque queremos hacer esto. Cuando ya dijimos, Cristo, hermanos, vino a morir por nosotros, porque no podíamos. ¿Por qué seguimos, voy a usar esta palabra, tercos, queriendo, hermanos, vencer el pecado cuando no podemos? Pero pastor, ¿de qué está hablando? Yo debo de no pecar, yo debo de servir a Dios, yo debo de obedecer a Dios. ¿Lo haces? ¿Lo has logrado? No, porque no podemos. Mejor el otro mensaje, ¿verdad? Porque no podemos, queridos, porque no podemos.
Dios miró que no podíamos. Nos miró en la condición de perdición, de condenación, de esclavitud, de tinieblas. No podemos vencer el pecado, hermanos. Les anuncio, no podemos, porque seguimos todos los días intentándolo. Es como, hermanos, querer hacer algo que ya está hecho. El día de ayer, un ejemplo, el día de ayer mi esposa salió a hacer unos mandados y bueno, no habíamos cocinado. El sábado pues casi no se visita la cocina. Bueno, para comer sí, pero no para cocinar. Y dice, voy a comprar una pizza, ¿verdad?, para los chicos, etcétera. Y, oh, está bien. ¿Vale? Yo estaba estudiando y resulta que uno de mis chicos ordenó pizza. Y ya cuando le avisé a mi esposa, no, pues ya la había comprado. En otras palabras, doble pizza, gloria a Dios, más gordura. Bueno, los chicos están bien, pero uno pues no puede comer tanto. Mi punto es, si ya había pizza, ¿para qué agarrar más? Sí, es un ejemplo un poquito no muy común, pero es lo mismo. Si Jesús ya te perdonó, Jesús ya venció el pecado por ti, ¿por qué estás tú intentándolo? ¿Por qué estamos, intentándolo? ¿Tiene sentido esto, hermanos? Cuando tú y yo volvemos a nacer, Jesús nos limpia nuestros pecados. Él transforma nuestra vida. Él nos lava con su sangre preciosa. Somos como esos niños recién nacidos, inocentes, espiritualmente inocentes en Cristo. Las cosas viejas pasaron, ya leímos 2 de Corintios. Las cosas viejas pasaron, he aquí las nuevas. Pero nos preocupamos tanto de luchar contra el pecado que no nos damos la oportunidad de ir a buscar esas cosas nuevas, poderosas de Dios que tiene reservadas para aquellos que lo aman. Amén. Amén. Jesús, hermanos, nos enseñó esto claramente. Cuando nosotros vemos el capítulo 15 de Mateo, vayan su Biblia por favor allá. 15 de Mateo, hermanos, Él nos habla precisamente de este asunto, de este punto que hoy estamos tratando. ¿Estamos de acuerdo? Jesús nos habla precisamente de esta situación que enfrentamos. Mateo capítulo 15, 19. Si lo tienen pueden decir amén. Amén. Dice la palabra, porque del corazón salen, ¿qué, hermanos? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, otra pantalla, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Queridos, ¿cuántas veces tú y yo hemos querido dejar de hacer ciertas cosas y no podemos? ¿Por qué? Porque están en el corazón. Porque están en el corazón. Y esas cosas que están en el corazón, este es el vehículo por las cuales salen. Las blasfemias, las envidias, salen del corazón. Queridos, escúchenme por favor. Tú y yo no podemos sanar el corazón. No podemos. No podemos. Por eso vino Cristo. Jesús nos está diciendo, estas cosas, atrás una pantalla atrás, estas cosas del corazón salen. El corazón, hermanos, es un corazón que necesita a Cristo para ser transformado. Si no hay Cristo, esto es la vida del humano. Y el humano no puede remediar, no puede quitarlo, no puede borrarlo. Es imposible porque no tiene la capacidad del humano. Estas cosas son del corazón, los malos pensamientos, las personas que hacen homicidio, que matan a otras personas. ¿De dónde sale eso? Nada más amanecieron un día y pensaron, no, yo voy a ir a matar a alguien. No, es en el corazón, la maldad que hay en el corazón.
¿Estamos entendiendo, queridos? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todo, hermano, estas cosas dañan al hombre porque salen del corazón. ¿Estamos de acuerdo? Diga, gracias sean dadas a Dios que Jesús vino a hacer libre mi corazón. Gracias sean dadas a Dios que Jesús vino a hacer libre mi corazón. Gracias, Jesús. Ahora, hermanos, una pregunta importante aquí. ¿Cómo se le abre la puerta al corazón para que el corazón sea libre? Recibiendo a Cristo, amén. Ahí está una muy buena respuesta. ¿Cómo se le abre la puerta al corazón que está lleno de todas estas cosas? Ya lo miramos en Mateo 15. ¿Cómo se le abre la puerta al corazón para que éste sea libre? ¿Cómo se llama la llave? ¿Cómo se llama la llave para abrirle el corazón que está en prisión? Jesús, Cristo Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, así es. ¿Cómo fue que yo llegué a ser salvo? ¿O cómo es el título? ¿Cómo llegué a ser libre del pecado? Porque Cristo, hermanos, vino a mi corazón, tomó su posición que le corresponde, le di prioridad en mi vida, Él me hizo nacer de nuevo y cambió mi corazón, cambió mi vida, me hizo libre. ¿Te hizo libre a ti? ¿Hay evidencia de tu respuesta? ¿Hay evidencia en tu vida? ¿Tu vida la vives como libre? ¿Hay fruto? Por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra. ¿Hay evidencia de que Jesús te ha hecho libre? ¿Lo demuestras con el gozo irradiante en tu vida? Jesús me salvó y los problemas, las situaciones, las crisis que vengan, no me importa, Jesús me salvó. Lucas capítulo 4, por favor. No olvide esta pregunta tan importante, hermanos. ¿Cómo se le abre la puerta al corazón para que sea libre? Lucas capítulo 4, por favor, versículos 18 y 19. ¿Estamos ahí? Jesús estaba en la sinagoga, le dieron a leer el libro de Isaías, donde se leía, hermanos, de esta manera. Jesús empieza a leer la palabra y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cómo le abrimos el corazón, queridos? La puerta a ese corazón para que sea libre de la carencia, de la pobreza espiritual. ¿Cómo le abrimos, hermanos, la puerta al corazón para que sea libre de ese estado de perversión, ese estado de condenación? ¿Cómo le abrimos? Jesús dice: el Espíritu de Dios está en mí. Había ido al desierto Jesús, venció a Satanás en las tentaciones, viene a la sinagoga, lee Isaías, le dice: hey, esta escritura hoy se está cumpliendo delante de sus ojos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, ahí está, queridos, ¿a los qué? A los quebrantados de corazón, que éramos nosotros, o que somos nosotros. El único que puede abrir la puerta al corazón para que sea libre, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo en el siguiente pantalla, dice: a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién tiene cautivos, hermanos, los corazones de los hombres? Sino la maldad, el pecado, lo que está ocurriendo, hermanos,
lo que es la violencia, todo eso es cautividad para el hombre. Jesús vino para hacer libres a los cautivos y para dar vista a los ciegos. El corazón en el que está en prisión está ciego, no puede ver más allá de lo que está delante de él. A poner a libertad, en la libertad, a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Jesús nos dio la respuesta, hermanos. Cómo liberar el corazón, cómo hacerlo libre. La manera es la llave que se llama Cristo. Lucas nos está diciendo que existía esta profecía cientos y cientos de años antes por Isaías, que se iba a cumplir cuando Jesús viniera. Y él está diciendo: hey, este es el día. Hoy, dice, el Señor me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Pregunta: ¿cuándo fue ese año? Me ganó la respuesta, mi hermano. No fue, hermanos, cuando Jesús lo leyó. ¿Cuándo es el año agradable del Señor? Diga hoy. Hoy. Diga hoy. Hoy. Diga, repita, diga la pregunta. Diga, ¿cuándo es el año agradable del Señor? Hoy. Hoy. Hoy es el año agradable del Señor. No importa, no nos distrae. Hoy es el año agradable del Señor. Porque Jesús, queridos, sigue libertando cautivos. Jesús sigue abriendo los ojos, no físicos, lo hace también con milagros, los ojos espirituales de los ciegos. Jesús sigue abriendo los oídos de aquellos que el enemigo les ha ponido la sordera espiritual. Hoy, hermanos, es el año agradable del Señor. Hoy es el día en que tú y yo podemos experimentar la verdadera libertad. Hoy es el día, queridos, escúcheme por favor, esto es algo que estaba un poco indeciso de decírselos o no. Hoy es el día que de veras podemos llegar a ser vueltos a nacer. Amén. Porque hay ocasiones que nuestras vidas reflejan una vida que no ha sido vuelta a nacer. Me incluí, hermanos, me incluí. Dije, hay ocasiones que nuestras vidas reflejan que nuestras vidas no han sido vueltas a nacer. Pero hoy es el día. Gloria a Dios. Hoy es el día. Él vino, queridos. Él vino y no vino en vano. Él murió en esa cruz y no murió en vano. Él derramó su sangre, como dijo mi hermanita, para limpiarnos y nos limpió. Cuando tú y yo, queridos, aceptamos la limpieza, cuando tú y yo decimos: Señor Jesús, yo soy pecador, no puedo yo librar mi corazón, no puedo ser salvo por mi cuenta. Señor Jesús, ayúdame, clamo a ti, toma control, toma mi vida. Eso es volver a nacer, amados hermanos. Y no tiene nada que ver con nosotros, es un don de Dios. Estamos salvos por gracia cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de la patria celestial, alejados de las promesas de nuestro Dios. Vaya por favor a Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Llegaron unos unos judíos. Dice, comienza el 32, dice, unos judíos que habían creído en él. Unos judíos que creyeron en Jesús. Y créamelo, eso era mucha valentía de parte de ellos, porque ellos pues estaban enseñados a rechazar a Jesús, ¿no? Ese es un hombre que trae falsas enseñanzas, etcétera. Todos los fariseos querían alejar a la gente de Jesús. Pero dice, había unos judíos que creyeron en Jesús. Y miren lo que les dice Jesús. Y queridos hermanos, si tú y yo comprendemos esta escritura que vamos a ver hoy, si tú y yo la comprendemos, yo te garantizo
que si la comprendemos, la recibimos con el corazón, la atesoramos, la empezamos a vivir, como dice Santiago, que no nomás seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Miren lo que les dijo Jesús a estos: si vosotros permaneciereis, en mi palabra. Está diciéndole a estos judíos que creyeron en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, les dijo Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Y les agrega: y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Nosotros lo entendemos, lo manejamos, lo aplicamos al revés. Nosotros decimos: oh, yo conocí la verdad, y la verdad es Jesús, la verdad me hace libre. No. Tú no puedes ser libre si no llegas a ser discípulo de Jesús. Y no puedes ser discípulo de Jesús si la palabra no mora en tu corazón. Ups. Si fuera un examen, todos reprobados. Juntamente conmigo. ¿Saben por qué, queridos? Las iglesias en general, globalmente, mundialmente hablando, no tienen poder, no tienen efecto, no causan impacto, porque no pasa esto. Esa es la razón. Esa es la razón. Estamos muy ocupados queriendo vencer el pecado, cuando no podemos hacerlo. Tú no puedes orar más para vencer el pecado. Tú no puedes involucrarte más en la iglesia para vencer el pecado. Tú no puedes conocer más versículos para vencer el pecado, porque el pecado no lo podemos vencer. ¿Para qué lo necesitamos vencer si Jesús ya lo hizo? Esto es lo que necesitamos, ser libres. ¿Cómo abrimos la puerta del corazón para que sea libre? Conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Pero, hermanos, esta es, ¿cómo se dice? Cuando hay carencia, cuando en una nación existe esa carencia de comida a nivel nacional, en inglés se llama famine. ¿Cómo se dice en español? Hambruna. Hambruna. Hermanos, hay una hambruna en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Jesucristo. Hay hambruna. Cuando los manjares están allí en la mesa, en la cama, en el escritorio, en el librero. Y hay una hambruna de hambre de Dios cuando Dios tiene los manjares allí. Les dijo a los discípulos que habían creído, a los judíos que habían creído: hey, si ustedes permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Queridos, ahorita estamos en una generación tan superficial que no hay profundidad de palabra en los creyentes. Y te puedo mencionar 10, 20, 30 excusas por qué no hay profundidad en los creyentes. No tienen tiempo para permanecer en la palabra. Hay otras cosas más importantes que hay que darles atención. Amén. Amén. Estoy joven, no tengo tiempo, me toca divertirme, irme a probar el mundo para que ya conozca que de veras debo rendirme a Dios. No es culpa de los jóvenes, es culpa de los padres, especialmente si son creyentes, que no les enseñamos bien, porque no aprendimos bien a ser discípulos. Oh, estoy muy ocupado con mi carrera, tengo que estudiar, no tengo tiempo.
Oh, ya me gradué, tengo que trabajar. Las aseguranzas, mira. Oh, me casé, la familia, no tengo tiempo. Oh, los nietos me consumen el tiempo, no puedo hacer nada. Los nietos, ay, mis nietos los amo. No tengo tiempo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis. Queridos, es un asunto del corazón. El domingo pasado hablábamos de los diezmos, las ofrendas. Muchos de ustedes dicen, oh, pastor, qué bonito mensaje. Si tú no actúas hoy en ese mensaje, no hizo efecto en tu vida. Si al salir de aquí no actuamos en este mensaje, oh, qué bonito, tiene sentido, oh, me hizo cosquillas el espíritu, oh, por un lado entra, por otro sale. No, queridos, si quieres ser verdadero discípulo de Cristo, algunos de ustedes ni ese deseo tienen. Qué pena, qué dolor, qué tristeza, hermanos, hay en el corazón cuando no existe ese deseo, esa añoranza de ser discípulo de Cristo. El verdadero discípulo de Cristo permanece en su palabra. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Jesús dijo esas palabras. Porque, querido, cuando tú permaneces en la palabra, empiezas a rendir tu vida completa al señorío de Cristo, conoces la verdad. Y esa verdad nos hace libres. Sinceramente, no me respondas a la pregunta que voy a hacer. Sinceramente, podemos nosotros decir, me incluyo, podemos decir, yo soy libre en Cristo. No me respondan. Podemos decir, hermanos, con ninguna sombra de duda, yo soy libre en Cristo, Él me salvó y mi vida le pertenece a Dios porque Él transformó mi vida. Yo volví a nacer, yo sé de dónde me sacó Dios y cómo me he regenerado y cómo mi vida ha sido transformada. Hubiera evidencia de eso. Hubiera evidencia de eso, queridos. Pero por esa razón Dios nos da la palabra. Para decir, oh, alinear las cosas como estén. Oh, ok, Señor, creo que necesito alinearme. Gloria a Dios. Por esa razón se predica la palabra. ¿Cuál es la meta de Dios en nuestra vida, amados hermanos? Conformarnos a la imagen de su Hijo. Ese es el deseo de Dios, ese es el propósito de Dios, esa es la razón por la cual te salvó. Conformarnos a la imagen de su Hijo. Y hay una sola manera de lograrlo: permaneciendo en su palabra. Bueno, ya lo voy a dejar descansar. Vaya por favor a última escritura, Romanos. Ya casi estamos por terminar, hermanos. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 30. ¿Estamos, queridos? Amén. 8:30. En la Biblia, la palabra, en la pantalla tenemos escritura, pero aquí en la Biblia lo vamos a leer completo. ¿Estamos allí? Amén. Dice de esta manera, hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué significa todo esto? Llamó, justificó, glorificó. Hermanos, antes de que tú nacieras, Dios te escogió. Antes de que fueras formado en el vientre de tu madre y yo, Dios tenía plan para nuestra vida. Amén. Esa es la omnipotencia y la soberanía de nuestro Dios.
antes de nacer, ya, hermanos, nos conocía. Nos conocía para darnos la salvación. Nos conocía, hermanos, para que fuéramos libres de la esclavitud en la cual el enemigo por el pecado nos tenía. Por eso está diciendo que a los que predestinó, esto, hermanos, Él lo planeó, los predestinó desde antes de los tiempos. Nos llamó, hermanos, nos llamó con llamamiento santo. Vinimos a Cristo, reconocimos que éramos pecadores, que necesitábamos salvación. Él nos llamó. Hermanos, cuando Él nos llamó, nosotros dijimos: sí, Cristo, yo te necesito en mi vida, te quiero como mi Salvador. Su sangre nos, ¿qué? Justificó. Su sangre nos limpió, su sangre, hermanos, nos redimió. Diga gloria a Dios. A los que llamó, hermanos, a esto, a los que predestinó, los llamó, los justificó. Cristo vino a justificarnos, gloria a Dios. Y eso, hermanos, continúa haciéndolo en nuestra vida hasta que nosotros lleguemos a la presencia de Dios, donde vamos a ser glorificados. Ahorita todavía no somos. Por la fe, obviamente, estamos glorificados. Por la fe estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Esa es la glorificación, pero todavía no llegamos allí. Ahorita, hermanos, vivimos vidas justificadas por la sangre de Cristo, para no luchar contra el pecado, que ya lo venció Cristo. Para tener vidas, hermanos, que dan testimonio del poder, de la magnificencia de Dios operando en mi vida, porque su palabra mora en mí. Y soy un verdadero discípulo. Y como verdadero discípulo conozco la verdad. Y la verdad me hace libre, gloria a Dios. ¿Libre para qué? ¿Libre para qué, hermano? ¿Libre para qué? ¿Para qué Dios te quiere hacer libre? Servir al Señor. Para ser un instrumento de su gloria. Para libre, hermanos, para ir a ayudarle a los que están atados, encadenados en las prisiones de maldad. Para hacer lo que Cristo dijo que vino a hacer. El Espíritu de Dios está sobre mí. Por lo tanto, Dios me ha enviado a abrirle la puerta a los cautivos, a abrirle los ojos de los ciegos. Esto, amado hermano, es para lo cual Dios te alcanzó y te limpió, te justificó. Un día todos vamos a ser glorificados en su presencia. No ha llegado ese día. Versículo 30 está interesante, ¿sí o no? No para allí. ¿Qué pues diremos a esto, mis amados hermanos? Todo esto que les acabo de leer y mencionar y hablar que hizo Dios, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, amados, ¿quién se puede meter contra nosotros? No es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad. ¿Qué autoridad tenemos nosotros ni siquiera para matar a una mosca o salvarla? No hay nada de eso. No tenemos, pero la autoridad de Cristo. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó, amados hermanos, ni a su propio Hijo. Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Hermanos, si Dios dio a Jesús, a su Hijo amado, ¿no nos va a dar todo lo demás? Las herramientas, la habilidad, la destreza, la autoridad, el poder, las ganas, la sabiduría. ¿No nos lo dará Dios? Nos dio a Jesús. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién, hermanos, te acusa? ¿El pecado? No lo tomes en cuenta porque Cristo lo borró. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él es el que justifica, hermanos. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa es la obra de Cristo ahorita, hermanos. Oh, créanme, queridos, cuando Jesús ascendió, que los discípulos lo vieron, los ángeles estaban mirando a los discípulos, están mirando a Jesús como lo están viendo que se va, si va a regresar. Vamos, Jesús no se fue de vacaciones a decir: Padre, ya hice el trabajo,
cumplí, morí en la cruz. Él no se fue a eso, a sentarse en su gloria. Él fue a interceder por su iglesia, por nosotros. Ese es el amor tan profundo y soberano de Jesús, hermanos, que Él no quiere que caigamos en la tentación. Él no quiere que fracasemos en nuestro caminar con el Señor. Él no quiere que nos derribemos ante los problemas. Él no quiere, hermanos, que perezcamos en la condenación. Él está intercediendo por nosotros. Aquí está la Biblia claramente diciéndonos. El versículo siguiente. Yo quiero, hermanos, que ustedes piensen en la palabra amor. Amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Del amor de Cristo, hermanos. ¿Verdad que no dice, quién nos separará de la protección de Cristo? ¿Quién nos separará de la justificación de Cristo? ¿Quién nos separará de las promesas de Cristo? ¿Verdad que no dice eso? No hay nada, amén. ¿Qué dice, hermanos? Ni a lo alto ni a lo bajo, no hay nada. ¿Quién nos separará? Del amor. Del amor que Cristo tiene por su iglesia, por nosotros. Por su iglesia que derramó en su sangre, por su novia que la quiere sin mancha ni arruga. ¿Quién nos separará de ese amor, hermanos? Y ahí Pablo menciona varias cosas. ¿La tribulación nos separará del amor de Cristo, hermanos? ¿La angustia nos separará del amor de Cristo? Contésteme, por favor. ¿La persecución nos separará? ¿El hambre nos separará? ¿La desnudez nos separará? ¿El peligro nos separará? ¿La espada nos separará? No, como está escrito, hermanos. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, 37, léalo con voz alta, con denuedo, que retumbe esa palabra suya en su propio corazón. Léalo conmigo, hermanos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de qué, hermanos. Que nos amó. Amor. No por medio del que nos salvó, no por medio del que nos justificó, que lo hizo, que nos amó. Solo por amor, amén. Porque de tal manera, amados, amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, hermanos, nada, nada nos puede separar, nada. Voy a parar allí. Quiero hacer una oración, pero una oración, queridos, pidiéndole al Espíritu Santo que esta palabra que estamos recibiendo, Él nos ayude a procesarla. Nuestro espíritu humano la capte, la tome, y que, hermanos, les voy a animar que hagamos decisiones reales, que hagamos decisiones genuinas, que hagamos decisiones, escuche bien, radicales. Él perdonó mi pecado, hermanos. Él me salvó. Si tú consideras con esta enseñanza, escúchame bien, hermanos, que no tenías claro el concepto de lo que es volver a nacer, porque sinceramente, amados, en las congregaciones en general hay muchas personas, existen muchas personas que se llaman cristianos, se llaman a sí mismos creyentes, pero no han entendido el concepto claro de lo que es volver a nacer. Hacen los ritos, hacen los modos, hacen las tareas, hacen las actividades, pero no han vuelto a nacer. ¿Por qué decimos eso? Por cómo viven sus vidas. No estoy condenando, amados hermanos, no estoy condenando a nadie. Yo sé que hay un proceso de aprendizaje y de conocimiento, pero, amados, si no tenemos hambre, los judíos que habían creído, Jesús les dijo esas palabras: hey, si ustedes permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Voy a decir algo muy fuerte, mis amados.
Yo no puedo decir que soy discípulo de Cristo si no tengo hambre de su palabra. Yo no puedo decirlo, hermanos, porque algo no está bien, algo no ha ocurrido de transformación en mi vida. Yo no puedo, hermanos, decir que soy un vuelto a nacer y me voy a revolcar con el mundo. No, hermano, no puedo, eso es imposible. No puedo yo, hermano, decir que soy vuelto a nacer y mi vida sigue siendo la misma. No hay transformación. No puedo. Y mucho de esto se debe desafortunadamente a la falta de enseñanza de este tipo de mensajes que nos confronta la verdad. ¿Nos confrontó la verdad, hermanos? A mí me confrontó la verdad. A mí me ha confrontado la verdad. Tengo que hacer decisiones. Y yo le pido a Dios que me ayude a hacer las decisiones correctas. A ser un hacedor de su palabra. A tener hambre de su palabra. Para ser libre. Para ser libre. Yo quiero orar, hermanos. Quiero orar por mí, quiero orar por ti, pero yo quiero que tú ores por ti mismo, delante de Dios. Ora por ti mismo. Vamos a cerrar los ojos. Acuerdo a lo que el Señor, nos ha dicho hoy en su palabra, hermanos. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué es lo que vamos a hacer desde este día en adelante? Yo les invito, amados hermanos, a que experimentemos, la verdadera libertad de lo que es Cristo, siendo el que rompe toda atadura, el que rompe toda ligadura que nos tenga atados a nosotros, que pensamos nosotros que no podemos entregarnos a Cristo totalmente, porque hay esas que son llamadas excusas. No lo hago porque esto, no lo hago porque esto, no lo hago porque esto. Oh, yo ya soy cristiano de 20,000 años, pero quizás no eres vuelto a nacer. Porque el que vuelve a nacer, mis amados hermanos, la evidencia es la transformación. El vuelto a nacer, la evidencia es un cambio radical de vida. Esa es la evidencia. Por eso Jesús nos impresionó cuando Nicodemo le vino a decir: oh, tú eres un hombre que vienes de Dios, mira, haces señales, haces milagros. Jesús nos impresionó con lo que este hombre le vino a reconocer. Jesús tenía otro plan para este hombre, que volviera a nacer. Y ese es el plan que Dios tiene para tu vida, hermano, hermana, que vuelvas a nacer. Si es que no ha ocurrido eso en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, nosotros reconocemos que tú eres el único Jesús, Salvador de este mundo. Yo sé, Señor, que yo soy libre del pecado, porque tú viniste a mi corazón y yo te reconocí como mi Señor, y ahora soy libre. Puedes decirle esas palabras al Señor con sinceridad, con todo tu ser concentrado en esas palabras. Puedes decirle: Señor, díselo en tus propias palabras: Señor, yo sé que tú viniste a morir por mí, y hoy entiendo mejor el concepto de lo que es ser vuelto a nacer. Perdóname si había ignorancia en mi vida.
Perdóname si me he llamado creyente todos estos años, pero no he sido completamente transformado. Lo único que me va a transformar es tu palabra. Ayúdame, Señor, a atesorar tu palabra en mi corazón, a ser un verdadero discípulo, porque yo sé que si conozco la verdad, yo seré libre. Amén. Amén.